Ya. Bueno, continuamos acá. Hemos convertido ese 140 y 150 a menos 2 y menos 0,75 en la distribución normal estándar. Entonces vamos a dibujar esa distribución normal estándar, este pedacito lo vamos a dibujar para entender cómo lo vamos a calcular. Está por acá. Por acá. Ah, no, este me sirve. Ahí. Tenemos que poner el menos 2 y poner el menos 0,75. Ahí está el menos 0,75. Voy a poner el menos 2 aquí. Digamos que ahí está el menos 2. ¿Sí? Ahora, resulta que lo que tenemos que hallar es el área que está entre ellos dos. Tenemos que hallar el área que está entre menos 2 y el área que está entre menos 0,85. Esa área que tenemos que hallar, la voy a poner en azul, va a ser este pedacito. Eso es lo que tenemos que hallar. No, va a hacerle menos. Pongámoslo así. Esto es lo que necesitamos. Pero como hay dos valores, pues resulta que esos dos valores evidentemente los vamos a buscar en la tabla. Lo que tengo que analizar es qué me arroja cada valor de la tabla. Entonces, para el menos 2, voy a coger el color verde. Para el menos 2, recuerden que si nosotros asumimos que en este dibujo solamente estuviese el menos 2, pues tenemos dos lados. Tenemos el lado pequeño para el verde y el lado grande, que el lado grande sería desde la raya verde, todo este pedazo está acá. El área pequeña y el área grande. Y para el rojo, pues pasa lo mismo. El área pequeña que está por acá, que es desde acá hasta acá. El área pequeña, vamos a hacerlo por acá, que es desde toda la izquierda de la línea roja, y el área grande, que es toda esta de acá, que sería todo esto, sería el área grande. Pero ahí ¿Sí? estás, eso que estás Ya diciendo ahí analicemos. en el La caso de que tabla siempre me va a generar es el valor del área pequeña. Eso es lo que me está dando la tabla que tenemos nosotros. Si miramos el verde, la tabla me va a dar este pedacito de acá. Este pedacito de acá me va a dar la tabla. Y si miramos el rojo, me va a dar lo que necesito más ese pedacito del verde. En este caso, ¿quién me puede decir qué hay que hacer con esos dos resultados? Alguien que me lo escriba ahí. Yo ya sé, ya debo interpretar. El área del 0,75, que es el rojo, va a ser este cuadrito que estoy encerrando. Y el área muy bien, del menos 2, que es el verde, va a ser este pedacito. Y lo que yo necesito es lo que está en azul. Entonces, ¿qué hay que hacer? Restar. Muy bien, Tatiana ya no lo escribió. Hay que restar. ¿Y hay que restar quién? Pues yo tengo que poner primero la más grande. Entre el rojo y el verde, ¿cuál es más grande? Pues el rojo, ¿cierto? En otras palabras, miren lo que hay que hacer. Hay que coger el valor del 0,75, ¿sí? Observen que este pedacito de aquí de la izquierda es el área pequeña, o sea, eso es lo que me está dando la hoja. Voy a coger ese valor de 0,75 y restarle a ese valor, restarle el valor de menos 2. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, volvemos acá. ¿Cómo sería? Aquí tenemos que calcular la probabilidad del 0,75. ¿Cuánto es el valor de 0,75 en la tabla? Valor de 0,75 en la tabla. ¿Quién me lo escribe ahí? Eso es. Muy bien, Tatiana. 0,2266. Ya lo habíamos calculado. Que es el que teníamos ahorita en rojo. Menos, ya a eso tenemos que restarle el valor de menos 2. Entonces busquemos en la tabla. ¿Cuál es el valor de menos 2? Observen que no hay decimales. Eso sería como tener menos 2,000. Entonces, bueno, Tatiana me dice un valor, Laura me dice otro. ¿Cuál será? Yo voy a mirar. Ojo con los decimales, que eso me cambia a mí la respuesta. Bueno, recuerden que yo dije menos 2, pero es 2 positivo, ¿no? 0,0228.
Eso sería, eso, ahora sí. Muy bien. 0,0228. Y tenemos que hacer esa resta. Tenemos que hacer esa resta. ¿Sí? ¿Cómo es? 0,2266 menos 0. Ya me lo dio Francisco. Gracias, Francisco. 2038. 0,2038. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues la respuesta para la pregunta, hay que leer la pregunta. Determine el porcentaje de alumnos. No. ¿Cuántos alumnos miden? ¿Cuántos alumnos? Ojo con la pregunta que aquí dices, ¿cuántos alumnos miden entre 140 y 150? Nos están preguntando por la cantidad. Lo que tenemos aquí es el porcentaje, ¿cierto? Digamos que podríamos decir un porcentaje de 20,38% miden entre 140 centímetros y 150 centímetros. Pero ese es el porcentaje. ¿Cómo determino cuántos alumnos? Pues lo que tendría que mirar es cuál es la cantidad total. En este caso, la pregunta dice, los 460 alumnos, ¿cómo es la cantidad total? Y este es el porcentaje, pues tenemos que calcularle eso. A los 400, digamos que aquí, cantidad. A los 460 que tengo allá, o sea, del total de la población, tengo que calcularle el 20,38%. ¿Quién me hace esa cuenta, por favor? Y me dice cuánto me da eso. $93,748, me dice Laura. No sé qué dicen los demás. ¿De acuerdo todos ahí? ¿En ese valor? Sí. Vale. Pero sucede que estamos hablando de personas. Yo no puedo decir, es que 93,7 personas van a medir eso. No, en este caso tengo que hacer un redondeo a la cifra pues, que corresponda. Como es 93,7, eso lo redondeamos a 94. Muy bien, muy bien. Entonces ya, la respuesta sería, ahí ahora sí, ¿cuántos alumnos miden entre 140 y 150? No, la respuesta es 94 alumnos. Y ahí tenemos como tal el ejercicio resuelto. ¿Listo? Entonces, no sé si están tomando nota. Supongo que sí. Igual esto lo voy a guardar y lo subo a la plataforma, este archivito de Word. Lo que sí no les puedo guardar es lo de los dibujos porque lo he ido borrando. Sin embargo, queda en el video. Entonces, no hay problema porque con el video ustedes van a poder ver todo lo que hemos hecho. Vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio. No sé si están terminando ahí. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Voy a tratar de que ustedes lo vayan haciendo antes de lo que yo lo estoy haciendo, para que ustedes vayan practicando cómo hacer ahí el asunto. Miremos, yo leo acá, de los que hayamos sacado. Este está bien. Este está bien. Vamos a ponerlo acá. Dice el ejercicio, las edades de un grupo de 320 individuos tienen como media 24 y desviación típica 5. La pregunta es, ¿cuántos tendrán menos de 27 años? Menos de 27 años. ¿Listo? Entonces les voy a dar 4 o 5 minuticos para que ustedes saquen los datos, pasen a la distribución normal estándar y calculen la probabilidad. Y ya vuelvo con ustedes. Lo voy a dejar ahí, voy a pausar aquí el video.
Profe, ¿me puede explicar en qué ejercicio quedamos que me fue el internet? No, me puse... Profe, ¿en qué ejercicio Bien, quedamos? entonces supongo que ya todos tomaron en cuenta lo de las variables. Voy a ponerlo por acá. Media. Profe, una preguntita. Media 24. Desviación estándar, o a veces también se llama desviación típica. Dígame, Juan Camilo. 5. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que si ya terminamos el 7, sí, ya lo terminamos, menos de 27, de que x sea menos que 27? ¿Por qué? ¿Hay pregunta con el 7? ¿Hay preguntas con el ejercicio 7? No, es que... ya. Sí, cuando terminamos el ejercicio 7, ya vamos a hacer el ejercicio 9. Estaba en receso esperando a que la mayoría hiciera la conversión. Entonces yo voy a esperar a que me den los datos porque supongo que ya están hechos. La conversión de x a z, la que hicieron hace ratico, de que x menos la media sobre la desviación estándar. Bueno, en este ejercicio vemos que la variable x corresponde a la edad, años, en este caso. Media de 24, desviación estándar de 5. Y me preguntan cuál es la probabilidad de que x sea menor a 27 años. Eso corresponde a una probabilidad z, como corresponde igual menor. ¿Cuánto les dio z? Juliana me dice 0,6. O sea, Vanessa, Isa, muy bien. Entonces, sí, 0,6. Y 0,6, como está al lado derecho del 0, ¿cierto? Al lado derecho. Y me dice que es menor, seguramente tuvo que haberles dado el área grande. ¿Correcto? No, o sea, lo que hay que calcular es el área grande y no el área pequeña. ¿Correcto ahí? ¿Cuánto les dio esa probabilidad? 0,6 en la tabla, ¿cuánto da? Bueno, Tatiana me dice correcto. 0,6 en la tabla. Como es el área grande, lo que tocaba calcular, por eso es que aparece el 1. 1 menos el valor de la tabla. Ese 0,27 es el resultado final o el que está en la tabla. 0,27. El que está en la tabla. Tiene que ser el que está en la tabla. 0,2743. Y al restarlo, bueno, es de suponerse que el que está en la tabla, porque si es el área pequeña, tiene que ser más pequeño que 0,5. Y si fuese el área grande, tendría que ser mayor a 0,5, ¿cierto? Es uno de los razonamientos que uno a veces tiene que hacer. Y cuando lo restamos, tiene que dar esto. ¿Sí? Muy bien. ¿Listo? Eso es todo. Quiere decir que en general, esta es la manera de cómo se calculan los ejercicios. ¿Qué puede, digamos, encontrar? ¿Qué situaciones puede uno encontrar? Ya vemos que sea menor, que sea mayor, que esté entre tal valor y tal valor, pero en general siempre hay que buscarlo, buscar en la tabla y hacer el dibujo para entender. Les voy a mostrar, creo que aquí todavía estoy compartiendo pantalla. Les voy a mostrar aquí el examen que hice el semestre pasado. Mira, vamos a ver si lo tengo por acá. Taller 1. No, aquí no está. Aquí está acá. Ya.
Examen final. Examen final. Aquí está. Les voy a mostrar el examen final, pues ese fue... Ah, mira, aquí está el mismo ejercicio que hicimos ahorita. Ese examen final fue presencial, pero corresponde al mismo tema. Entonces, este fue el del año pasado que dice, profe, pero dice, ¿cuánto se hace igual al anterior? Ah, sí, gracias por la pregunta, Vanessa. Yo me salté y no habíamos terminado. La pregunta dice, ¿cuántos tendrán menos de 27 años? Y esto que tenemos acá es el 72%, ¿cierto? Ya Francisco me está dando el dato. Como son 320, entonces ese 320 toca multiplicarlo por el 72,57%. Y me dice Francisco que eso da 232, supongo que aproximado. ¿Listo? ¿Los demás de acuerdo? ¿Les doy el mismo dato? Sí, listo. Muy bien. Quiere decir que quedó claro. Vale. Entonces ahora sí les muestro el examen del semestre pasado. Del año pasado, que el año pasado hice el ejercicio. Ya. Miremos aquí este ejemplo. Este es semestre 2019. Lo muestro es para que tengan una idea de qué es lo que más o menos pregunto. Miremos este ejercicio, ya lo hicimos. Dice, la temperatura durante el mes de abril está distribuida normalmente con media 18.7, versión 5. Calcule la probabilidad de que la temperatura durante este mes esté por debajo de 21, por encima de 17. Ah, no se ve. Entonces compartí mal. Ahí, ahora sí se ve. Ahora sí. Sí, listo. Ya, es que estaba compartiendo el archivo de Word y no la pantalla. Entonces ya compartí pantalla. Ustedes ven ahí, dice semestre 2019. Ese fue el del año pasado. La primera pregunta fue el mismo ejercicio que hicimos hace ratico. Desde la temperatura, eso es lo que hice el mes de abril, media 18 y desviación 5. Calcule la probabilidad de que la temperatura esté por encima de 21, por encima de 17, entre 14 y 22, entre 18 y 19. Esas son las posibilidades. Pero ese como ya lo hicimos, miremos otro, el segundo. La media de la masa de 5.000 personas de una ciudad es de 70, entonces aquí tenemos la media. Y la desviación estándar es de 3. Suponiendo que las masas se distribuyen normalmente, calcule la probabilidad de que una persona cualquiera tenga una masa menor que 60, menor que 75, entre 72 y 78, y aquí hay una pregunta interesante. ¿Cuántos estudiantes pesan menos de 68 kilogramos? Pues sería como menor que 68 y calcular la cantidad, ¿cierto? Algo como eso. Creo que estas preguntas ya se han resuelto. Y el último pedacito que nos falta por responder sería una pregunta de este tipo, como el ejercicio 3. Dice aquí el ejercicio. Después de realizar un test de cultura general, se observa que las puntuaciones obtenidas siguen una distribución normal con media de 65 y desviación de 18. Se han clasificado las personas en 3 grupos, cultura baja, aceptable y excelente. De modo que en el primero hay un 20% de la población, en el segundo un 65% y un 15% en el tercero. ¿Cuál es la puntuación mínima para clasificar en el grupo de cultura excelente? Si ustedes miran aquí la gráfica, tenemos la curva de distribución normal. Tenemos desde donde arranca la gráfica hasta cierto punto un 20%. Desde ese 20% hasta más adelante hay un 65% y desde ese 65% en adelante hay un 15%. Sumados los 3, pues eso da el 100%, quiere decir que ahí está el 100% de la población. Lo que hay que hacer en este caso, es determinar a qué valor corresponde cada punto de estos. Vamos a resolver esto. Vamos a resolverlo. Bueno, pregunto, ahí sí se entiende la pregunta, qué es lo que toca hacer o queda dudoso, porque esta pregunta es distinta
a las que hicimos anteriormente. Bueno, como no me dicen nada, supongo que sí. Voy a seguir. Ah, me dijeron que no. A mí me quedan dudas. Vuelvo y explico. La segunda y la primera es lo que ya hicimos. Eso sí queda claro, ¿cierto? 1 y 2, claro. Voy a hacerlo, voy a poner ahí. 1 y 2, clara. Ahí, para que me respondan eso primero. 1 y 2, clara. Este archivo del examen lo voy a poner también como ejemplo de examen. Lo que dice Francisco es cierto. Es lo que hay que hacer al tercero. 1 y 2, clara. Sí, sí, sí. Listo. Entonces 1 y 2, clara. Listo. Vamos a resolver la 3. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces la 3 me dice lo siguiente. Miren que me dan acá. La 3 me están dando los mismos datos de siempre. Me dan media, dice 65 puntos. Me dan desviación, que dice 18 puntos. O sea, son 2. Bueno, los dos datos. Y ya no me dan el X no me lo están dando. Me están dando son porcentajes. Entonces, en otras palabras, me están dando como la respuesta. Veámoslo así. Voy a copiar este en el archivo de Word que estamos trabajando. Acá. Y lo vamos a resolver. Digámoslo así. Normalmente, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Pero bueno, si se me cierra, a esta sí la voy a abrir inmediatamente ese cierre para que no se nos vaya mucho a la tarde. Normalmente hacemos esto. ¿Pero cuál es la probabilidad de que X sea menor? Damos un número y eso me da un resultado. Ese resultado viene en valor de porcentaje. Eso es lo que hacemos normalmente. Lo que pasa es que en este ejercicio me están dando ese porcentaje. Observen la gráfica que ahí ya hay un 20%. Y lo que me están preguntando es, ¿cuál es este número? Eso es lo que tenemos que resolver. ¿Cuál es ese número? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué esos porcentajes están así? Lo que nos están diciendo es que es un examen, es un test de cultura general y ese test tiene 3 niveles, bajo, aceptable, excelente. Entonces, digamos que desde nada, por allá, muy atrás, hasta el 20% era bajo, de ahí hasta el 65% es aceptable y de 65% en adelante es excelente. Entonces, ahí tenemos los 3 porcentajes. La idea sería determinar ese número. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar en la tabla. Vamos a buscar en la tabla. O sea, vamos a hacerlo al revés. Primero vamos a buscar en la tabla. Como yo ya tengo un 20%, yo quiero buscar en la tabla ese 20%. ¿Sí? Observen que ese 20% corresponde a la cola del lado derecho. Lo voy a poner en Paint para que se vea mejor. Acá. Digámoslo ahí. Bueno, no se ven muy bien los números, pero la curva se ve. Yo sé que aquí en la mitad, en la mitad, está el 0. Eso es lo que sabemos todos. Vamos a pararnos en la distribución normal estándar. Este está el 0. Quiere decir que esta línea que está aquí, voy a ponerla en rojo, esta línea que está aquí, como está al lado izquierdo del 0, tiene que ser un valor negativo. Esa línea tiene que ser un valor negativo, por estar al lado izquierdo. Debo de saber cuál es ese valor. Lo que yo sé es que este espacio corresponde al 20% de área y sería lo mismo que al lado derecho. Es como si yo estuviera pensando, este espacio corresponde al área pequeña.
Entonces, en la tabla yo tengo que mirar qué número me produce a mí un 20%. ¿Cuál es el resultado de buscar para que me dé 20%? Vamos a la tabla. Sabemos que lo que está dentro de la tabla, estos números que están por dentro de la tabla, son los porcentajes. Esos me producen los porcentajes. Y los números que están en los bordes son los números de la variable. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar en toda esta cantidad de números cuál es el que corresponde a un porcentaje del 20%. 20% en decimal sería 0,2. 0,2. ¿Quién me dice ahí en el chat qué número de la variable me resulta a mí como un porcentaje del 20%? 0,2. Espero que me haga entender. Lo que estoy buscando es en qué fila y en qué columna me ubico para que cuando cruce los resultados eso me dé 0,2. ¿Sí queda claro la pregunta? Bueno, nadie me respondió. Oh, bueno, se me cerró, se me reinició el Zoom. No sé si alguien me respondió, pero no tengo aquí respuesta. 0,4207. 0,42. 0,4207. No sé, ¿de dónde sale ese 0,42? 0,80. Bueno, Francisco sí lo entendió. Y Juliana también. Pero no entiendo, Michelle, Luisa, ¿de dónde sacan el 0,42? Santiago también lo escribió. Juan Camilo, 0,4207. ¿Será que lo buscaron acá? Porque ellos se fijaron en la variable de 0,2. Entonces eso da 0,4207. Bueno, no sé de dónde sacaron el 0,42. Ya, 0,2. Bueno, para los que escribieron 0,42, no, miremos aquí. 0,4207 es como si la variable tomara